Hola amigos, ¿cómo están? Es un gusto estar de nuevo con ustedes para un estudio más de nuestro programa de Escuela Sabática Universitaria. Estamos en la lección número 2 y es que para esta lección tenemos al apóstol Pablo y la autoridad que él tiene para escribir a la iglesia. Gálatas es una carta que tiene un fundamento importante para nosotros y es cómo realzar la fe del cristiano. La iglesia enfrentaba el problema de la circuncisión. Algunos falsos maestros querían meter algunas doctrinas equivocadas y Pablo quiere ayudar a la iglesia a entender que hay un solo evangelio. Quédese con nosotros para que a través de este estudio en Gálatas capítulo 1 usted pueda crecer. Me gustaría comenzar por ti. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elías Javier Velázquez Sánchez. Trabajo aquí en la universidad, soy docente y coordinador del departamento de aptitud física. Bienvenido, Elías. Gracias por estar aquí. Un gusto saludarles, soy David Maldonado y soy feliz director de Escuela Sabática de nuestra Unión Mexicana del Norte. Gracias a Dios que está con nosotros, pastor. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Nayeli Alatriste Martínez y yo soy recién egresada de la maestría en Relaciones Familiares de aquí de la universidad. Bienvenidos, chicos. Gracias por acompañarnos. ¿Qué les parece si para comenzar este estudio invocamos la presencia de Dios? Nayeli, ¿pudieras orar? Claro. Querido Dios, en esta tarde queremos pedir, Señor, que tu Espíritu nos guíe al momento de abrir tu palabra. Úsanos como instrumentos en tus manos. Lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Pues estamos para continuar con la lección número 2, la autoridad y el evangelio de Pablo. Estamos estudiando este trimestre, pues nuestra lección del evangelio de Gálatas, en Gálatas, sí tiene un mensaje muy importante para la iglesia en nuestros días, porque así como este libro en el pasado fue de ayuda para la iglesia, y también en la época cuando Martín Lutero, ahora en nuestros días, Gálatas es la base de nuestra fe. Tiene mucho que a nosotros nos ayudará como iglesia para enfrentar los desafíos de nuestros días. ¿Quería decir algo, pastor? Claro que sí. Hay una de las palabras que me fascina muchísimo, que es audacia. Y este libro de Gálatas es verdaderamente audaz para poder llegar en un momento como el que vivimos nosotros, que necesitamos para vivir. Necesitamos del mensaje de este libro, que básicamente es la fe. Amén. ¿Y qué les parece si leemos nuestro texto clave? Elías, ¿puedes Sí, leer? claro. Se encuentra en Gálatas 1:10 Amén. y dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Vean que a mí me gusta mucho esa respuesta que él dice, si todavía buscara agradar a los hombres, no soy siervo de Cristo. Me llamó la atención porque la lección comentaba de que para muchos judíos tenían a Pablo como una persona que decían no tiene que circuncidarse porque pensaban que Pablo quería complacer a los demás, que quería quedar bien con las demás personas. Pero en la lección anterior vimos, descubriendo la personalidad de Pablo, cómo era él. Era una persona muy celosa, muy firme, determinada en lo que hacía. Pero me gustaría escuchar. Sí, claro, independientemente de que Pablo persiguió en su vida anterior a la iglesia, al pueblo judío, ¿verdad? Pues él era fiel, él era celoso de sus principios, de sus creencias, por eso él pensaba que estaba en lo correcto, por eso él perseguía al pueblo judío, ¿verdad? Él lo estaba acosando, acechando, ¿no? Pero él creyendo siempre en lo que era correcto en su perspectiva en ese momento, ¿no? En la vida que él llevaba. ¿Sí, pastor? Vivimos una época que se menciona mucho que la voz del pueblo es la voz de Dios. Sí. Y la autoridad del pueblo, voz de Dios, es lo que debo hacer. Sin embargo, Pablo se levanta audazmente, ¿no?, frente a eso. Y dice, la autoridad no está en cómo agrado a la multitud, a la muchedumbre. La autoridad está, aunque no agrada a la multitud, está en Dios.
Amén. Es interesante ver, Jessica, que en la última parte del texto dice, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Es decir, muchas veces el hecho de seguir a Jesús, de estar conforme a lo que Él nos pide, a lo que Él nos manda, es estar en contra también de lo que los hombres esperan de nosotros. Entonces Pablo pone como fundamento de esta doctrina precisamente hacer lo que Dios le está pidiendo que haga. Y no lo que los otros le piden. Amén. Sí, de hecho, ampliando el comentario, Pablo, cuando él se convierte, cuando él es llamado por Jesús mismo a este ministerio, él no va y se presenta ante las iglesias y decir, mírenme, yo ya estoy convertido, soy otra persona. No. Él lo que hizo fue meterse directamente a su misión, a trabajar. No buscó a nadie más. Entonces, él es donde él confirma que dice que si él siguiera agradando a los hombres, pues no sería de Cristo. Porque él lo que buscó primero es agradar a Cristo, a Dios, antes que a los hombres. Por eso él se fue directamente a su ministerio. Y por eso su carta, son 6 capítulos, pero está dividida en 3 partes. Y en esta primera parte él está mostrando su autoridad como apóstol, pero primero presenta a Cristo Jesús. Me gusta mucho cuando dice Pablo, en capítulo 1 de Gálatas, versículo 1. En su saludo. Apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. No es un saludo común. Pastor, ¿quería comentar? No es un saludo común, porque aquí en una breve frase él dice, ¿no? A Cristo que resucitado de los muertos. Él sabía de lo que estaba hablando. Cristo había venido a esta tierra, había muerto en la cruz, fue enterrado, pero resucitó y se fue a los cielos. Y el día que Cristo llama a Pablo, Pablo se da cuenta que ese Cristo que él había escuchado, que había muerto en un madero, que posiblemente también lo vio muerto, muriendo en la cruz, ahora estaba vivo y hablándole a él, tumbándolo del caballo. Sí, y vean lo que dice el versículo 4, que resalta una verdad muy importante. Gálatas 1, versículo 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Pues si nosotros quisiéramos resumir el Evangelio, creo que aquí encontramos un resumen, ¿cierto? ¿Qué dices tú, Nayeli? Así es. Pablo está resaltando sobre todo la autoridad que está recibiendo de parte de Jesucristo y también está haciendo énfasis en Jesucristo, ¿no? A quien él está anunciando. Es el Evangelio de Jesucristo. Y finalmente también en este versículo 4 habla también de la obra que Cristo vino a hacer a esta tierra, ¿no? Que esa es la esencia finalmente del Evangelio del apóstol Pablo. Me gusta una pregunta que decía, si te tocara resumir en pocas palabras el Evangelio, ¿cómo lo resumirías? Sí, bueno, ahí Pablo muestra su maestría, su doctorado en el Evangelio, ¿no? Sobre todo la seguridad que le da el hecho de confiar plenamente en lo que él está haciendo, en su misión. Al decir, yo soy enviado por Cristo, yo soy enviado por él. Y esta es su verdad y se la presento a ustedes, ¿no? Cuando él inicia su ministerio. Y resumir lo que me mencionas ahorita es complicado. Pero él lo ha hecho en esto. Él en la introducción de la carta, él está dando, básicamente en resumen, en pocas palabras, la vida y obra de Cristo en esta tierra. Amén. ¿Por qué es diferente esta carta comparada con Colosenses, Corintios? ¿Por qué Pablo aquí, en estos primeros versículos, está destacando el plan de la salvación y se está presentando directamente como apóstol de Jesucristo, pero con más explicación? Es que la gente que vivía en Galacia, los creyentes de Galacia, estaban recibiendo la visita inoportuna, por supuesto, ¿no? De gente, de personas que estaban decididas a destruir el ministerio de Pablo y sobre todo destruir el evangelio que había dejado Cristo establecido. Y quisiera retomar la pregunta, ¿cómo resumirla? Él la resume fantásticamente y yo la tomo en 2 palabras, gracia y paz. Amén. Gracia y paz. La gracia es la virtud de tener gozo. Y eso solo se logra cuando uno exclama y dice, estoy salvo, ¿no? Eso te llena de gozo. No hay espacio para otra cosa sino para el gozo. Amén. Esa es la gracia. Y la paz es lo que viene cuando tú te sientes realmente perdonado. Eso querían destruir. Por eso
Pablo se esfuerza por presentarse con claridad como un embajador de Cristo Jesús. Amén. Y si nosotros seguimos leyendo la carta, del versículo 6 en adelante, encontramos al apóstol Pablo defendiendo el mensaje, el evangelio, con una autoridad y a la vez como que pareciera un poco molesto, ¿no? Oh, sí. Vean lo que dice el versículo 6, Gálatas 1, capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y en el capítulo 5, versículo 12, para ver el tono en el que estaba hablando él, Sí. dice, ojalá que los que os perturban se mutilaran. Que era una cosa espantosa eso. Imaginen caminar por la calle mutilado en esos tiempos sobre todo. Era símbolo de mucha degradación o de mucha vergüenza. Sí, otra cosa que de igual manera a mí me llama la atención aquí en la lección es precisamente por la pregunta que tú hacías, ¿cuál es la diferencia entre esta epístola a las otras, Romanos, Tesalonicenses? Y es precisamente que Pablo aquí no da gracias como en las otras cartas, ¿no? En las otras epístolas, sino que aquí entra de lleno y les dice precisamente lo que está sucediendo, o sea, que están siguiendo un evangelio diferente, ¿sí? Y la consternación que Pablo manifiesta al pueblo de Galacia, ¿no? Sí. Entonces aquí habla acerca de su preocupación, la indignación y lo que tú decías, la firmeza que él tenía precisamente al presentar el evangelio y al estar seguro de la autoridad que Cristo le había dado. Sí, y mira, el versículo 9, 8 y 9, él menciona 2 veces esta palabra, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y vemos que la palabra anatema indicaba, era una represión muy fuerte, es como una maldición. Y luego en el 9 vuelve a decirlo, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Sí? ¿Por qué Pablo está hablando tan fuerte a la iglesia? Ya el pastor nos acaba de explicar de la situación que ellos estaban viviendo, cómo falsos maestros estaban introduciendo un mensaje erróneo para mantener su falsa filosofía. Pero hay una pregunta que a mí me gustaría que junto con el público que ahora nos está viendo, nosotros podamos, ahí en su hogar, usted pueda llamar a sus familiares, buscar su Biblia y leer Gálatas capítulo 1. Fácil estar. From home, but here, at the University of Montemorelos, we feel we are closer to our future home. Universidad de Montemorelos, la experiencia del conocimiento. Gracias amigos por estar con nosotros, pues continuamos aquí en nuestro programa de Escuela Sabática Universitaria y pues dejamos una pregunta, ¿sí? ¿Existirá otro evangelio? Pablo está diciendo que no hay ningún otro evangelio, solo hay uno. ¿Y cuál es ese evangelio? ¿Cuál es la esencia de ese evangelio? El evangelio que él está tratando de rescatar, porque los de Galacia estaban dejándolo ir, es esa verdad inconmensurable, grande, única, que es: somos salvos solamente por la fe.
la presencia de personas que incluso con aparente buena intención querían decir, hay que agregarle algo más, hay que agregarle algo más. No puede ser así barato, no puede ser fácil. Pablo se levanta y dice, no, voy a hablar con autoridad. Y para que él no se confunda, y para nuestra enseñanza también ahora, y para que todos los que nos escuchan, nos ven, y vivimos en el día a día, hoy día sobre todo en estos tiempos, cuando encontramos una gran cantidad de ideas, de posiciones, todas tratando de ser veraces. En México nomás hay más de 6,000 asociaciones religiosas. Entonces el tema de Gálatas es fundamental. ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué hizo Pablo? Primero, él relata en el capítulo 1 cómo es su encuentro con el Señor, cómo Dios lo rescata. Y después de ese primer gran paso, cuando él se deja alcanzar por la gracia de Cristo, y uno tiene que preguntarse, ¿buscó Pablo a Cristo o Cristo lo buscó a él? Y ahí comienza la maravillosa gracia de Dios. Y por experiencia propia, Pablo está queriendo poner su propio testimonio para afirmar esto. Es alcanzado por Cristo, él obedece a Cristo, y después de eso esto me encantó, 3 años para reflexionar. Y no se va con los grandes líderes de la iglesia, no se va ni siquiera con la iglesia, se va en busca de Cristo Jesús, que es lo que a veces nosotros no lo hacemos con frecuencia, buscar a Dios en primer lugar. Pero después del encuentro con Dios, miren lo que hace, qué fantástico, ¿no? Que él regresa de esos años, versículo 18 del capítulo 1, pasados 3 años, fui a Jerusalén. ¿Y a quién fue? A ver, él no se paró y se lanzó sus grandes discursos. No, él se fue a hablar ahora con los líderes de la iglesia. Y habló con Pedro y estuvo 15 días. Ustedes imagínense ese diálogo después de pasar 3 años con Dios, una búsqueda sincera, personal, un encuentro personal con Dios, probar esa gracia, probar esa salvación que viene por fe, y ahora compartir 15 días con Pedro y con que era el presidente de la iglesia de ese tiempo, sí, con Jacobo, el otro líder, el líder principal de la iglesia, ¿no? Así que esos pasos hay que tenerlo con cuidado. Me encuentro con Cristo de una manera personal. Luego hablo con los líderes de la iglesia que Dios ha establecido, y entonces salgo a compartir con la autoridad de un apóstol ese mensaje. Amén. Pues vemos qué importante es seguir estos pasos, porque cuando Pablo les habla a ellos, les da una acusación de que han abandonado la verdad que han recibido. Y él lo dice con autoridad porque ya pasó tiempo con el maestro, ya tiene la seguridad de que fue Dios quien le llamó, fue Dios quien le encargó esta obra. Y en la parte del miércoles, en la parte final, me gusta lo que dice el final, porque Pablo está tan molesto por esta distorsión del evangelio que desea que todo aquel que predica un evangelio diferente caiga bajo maldición. Él es tan enfático en este punto acerca de lo que dice y lo repite 2 veces. ¿Por qué razón? Porque nosotros como cristianos sabemos que nuestra salvación es por la fe, y es lo que él quería defender. Las personas estaban creyendo todavía en el evangelio por obras, en la salvación basada en lo que yo hago. Entonces, él por eso quiere que en su carta enfatizar su autoridad, pero también está enfatizando que no olviden la esencia del evangelio, su origen, por qué nosotros lo anunciamos. Él no deseaba ser aceptado ni complacer a los demás. ¿Quieres decir algo, Nayeli? Sí, bueno, de la palabra gracia, ¿no?, que mencionaba el pastor hace un momento, acerca de que la gracia finalmente no le fue otorgada a los ángeles que se encuentran con Dios, sino a nosotros los pecadores. A nosotros nos fue entregada esa gracia porque finalmente es un regalo inmerecido. Entonces, la esencia de este evangelio que Pablo está predicando al pueblo gentil es precisamente la gracia, ¿sí? La gracia y la salvación dada a través de Cristo Jesús. Y otra cosa que también me llama la atención de la lección es que Pablo está diciendo a través de su testimonio que él está de forma igual que los demás apóstoles que convivieron con Jesucristo, precisamente porque él tuvo un encuentro con Jesús de manera personal. Sí, y Elías, tú mencionabas algo acerca de la estructura de la carta de Pablo. Sí. Al inicio de la lección se menciona de unos chicos universitarios
aquí está el nombre, que Sí. encuentran, ¿no? Unos escritos. Unos escritos, sí. Se menciona, ¿no? Pues, La estructura de la carta. la estructura de la carta, pero también se hace como que énfasis en de que Pablo es un excelente escritor y todo esto, ¿no? Pero estos muchachos, al hacer este descubrimiento, se dan cuenta de que era una forma común de escribir. Tenía una estructura, era un saludo, la salutación, se presentaba. Esa es la estructura que ellos siguen, ¿no? Como ahora cuando envías un correo a alguien, ¿no? Pones un saludo, el asunto que lleva y todo lo demás, ¿no? La parte importante del mensaje. En este caso, o sea, nos damos cuenta de que, esta fue la parte que más me impactó de la lección, porque él buscó una forma común de expresar este gran mensaje. Que todo el mundo pudiera entenderlo, que fuera accesible para todos, que fuera amigable para todos este mensaje. Entonces, él pues saluda, se presenta, incluso la única diferencia que hay entre estas con otras cartas que Pablo escribió es que aquí, no, por ejemplo, no hay un texto donde agradece, una oración por la persona. Una palmadita, un cariño, no lo hay. Aquí es una reprensión directa, ¿no? Pero me llamó mucho la atención en la forma en la que él escribe, tan común, pero tan amigable para que todo el mundo pueda entender el mensaje que le está dando. Sí. Eso me hizo pensar, si Pablo hubiera escrito en nuestro tiempo, yo creo que hubiera usado el Twitter, el WhatsApp, ¿no? El Face, y hubiera puesto esos muñequitos rojos, ¿no? Los emoticones, ¿no? Ese muñequito echándose aire caliente. Sí, porque la situación ameritaba. Sí. O sea, aquí vemos un guerrero santo, en el nombre del Señor, entrando a poner en orden la casa, ¿no? Y lo hace con un entusiasmo increíble. Y yo estoy seguro que él hubiera sido retuiteado muchísimo si lo hubiera escrito ahora en nuestro tiempo. Tuviera muchos seguidores. Sí. Por supuesto que sí. Muchos likes. A mí la verdad que esa palabra en el versículo 6, que tan pronto os hayáis olvidado. Sí, y yo me pongo a pensar cuando nosotros nos recién bautizamos, ¿no? Nuestro primer amor, entramos a la iglesia y creemos todos los sermones, estamos tan atentos escuchando y todo. Pero pasa el primer amor y como los Gálatas, quizás no nos vamos fascinados con otro evangelio, pero lo peor de nosotros es que dejamos el evangelio completo. Sí, entonces yo digo, como Pablo, su preocupación eran las iglesias. Eso es lo que dice en 2 Corintios 11:28. Cuando él comienza a mencionar todos los sufrimientos que ha pasado, pero dice, lo que a mí me preocupa tanto son las iglesias. Y yo digo, en nuestros días, nosotros como jóvenes, el pastor pues como líder de la iglesia, nuestra preocupación debe ser por que la iglesia tenga las bases, porque nos mantengamos unidos, porque si hemos de defender el evangelio, si hemos de presentar autoridad, que lo hagamos con humildad que viene de Dios. Exactamente, y vivimos un peligro grande que la lección en la parte final del miércoles nos hace pensar y reflexionar. Hoy día casi todo lo que se cree o lo que se está vendiendo como creencia en el mundo es a base de una experiencia. Me fui a la punta del cerro, al Tíbet, allá al Himalaya, y recibí una revelación, ¿no? Sí. Y lo siento, lo experimento, mira cómo vibro. Voy a una reunión, una iglesia grande, la música me hace crispar los pelos. Las emociones. Entonces, pensamos que la experiencia es lo que determina el evangelio. Y esa es una cosa constante. Y lo que importa es que Dios esté contigo. Ese es el mensaje cotidiano que se da. Pablo también, al escribir este evangelio a los Gálatas, nos está tratando de ayudar a que nos centremos no en la experiencia, nos centremos en Cristo Jesús. Amén. Y Cristo y su palabra puede ser contrario incluso a nuestros sentimientos, emociones o experiencias. Amén. Y de repente, pues muchas veces nos es fácil juzgar al portador del evangelio. Me gustaba la lección, mencionaba esto. Pero no olvidemos que ese portador del evangelio es un enviado de Dios. Sí, los líderes de nuestra iglesia, la Biblia dice, Dios pone reyes y quita reyes. Los líderes están allí porque la iglesia oró, la iglesia se reunió, invocaron la presencia de Dios para que fueran puestos de esa manera. Por lo tanto, tenemos de ser cuidadosos cuando nos referimos a un líder, ¿sí? Porque estamos hablando, como dijo David, del ungido de Dios. Sí. Y es muy importante. Y yo quiero volver al versículo 4, el evangelio, ¿sí? Que Pablo resalta.
el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. No deberíamos de olvidar esto. La salvación es por la fe, ¿sí? Él murió por nuestros pecados. Jesús llevó nuestras cargas. Y así los Gálatas lo habían olvidado, nosotros no debemos de olvidarlo. Porque muchas personas en la actualidad, si hiciéramos una encuesta de cuánto creemos que podemos ser salvos, muchos dirían, yo puedo ser salvo, y comenzarían a mencionar sus obras, ¿sí? Y olvidarían que es solamente por la gracia. Exactamente. Todo el capítulo 1, que es nuestra lección de esta semana, nos lleva a Cristo desde el comienzo, ¿no? El primer versículo, vamos a Dios el Padre, a Jesucristo. Cierra ese saludo, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. No vamos a encontrar evangelio fuera de Cristo. No. Y cierra el versículo 44, y glorificaban a Dios por causa de mí. O sea, Pablo desaparece y aparece Cristo. El verdadero evangelio no es cuando el mensajero aparece primero o delante de Cristo. El verdadero evangelio nos lleva a Cristo. Amén. Entonces podemos concluir. Elías, ¿quiere mencionar algo? Sí, quería comentar algo respecto a eso. En una reunión que tuvimos de salud, había un banner que decía: la salud es cuestión de fe. Y es verdad. Cuando tú estás con fe en un procedimiento, por ejemplo, cambia tu vida a un estilo de vida saludable, alimentación saludable, vas a conseguir tu salud. Es cuestión de fe, creer en lo que estás haciendo, ¿no? O te dicen, vamos a un campamento y vas a recibir tratamientos naturales y todo esto. Es la experiencia que vas a vivir, es pasajera. Es un momento. Lo importante es adoptar el estilo de vida, ¿sí? Todo es cuestión de fe. Estar con Cristo es vivir con Cristo. Amén. Es vivir con Cristo. Vivir una experiencia, he escuchado experiencias espirituales, es pasajero. La experiencia está ligada a la emoción y las emociones son pasajeras. Amén. Pues, Elías, vamos a rescatar de tu comentario algo muy importante. Lo que Pablo expresaba era algo más que emoción, era fe. Era fe. ¿Sí? Y nosotros creo que si vamos a testificar de Cristo con fe. Y como el pastor mencionó, desapareciendo nosotros y que resalte Cristo Jesús.